Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada, jornada 16, partido contra el Mañanet Reus. Como veis, los calcetines modelo Flopball de la marca B Step Brand. Y como sabéis, estaba tocado del gemelo, estoy tocado del gemelo, ya está confirmado que estoy lesionado y que me voy a perder pues un partido más, pero... A ver. Estoy aquí en el parking del trabajo, antes de entrar a trabajar, poniendo la voz en off para que tengáis el vídeo hoy. ¿Y no has dejado un like aún? ¿Y no estás suscrito? ¿En serio no estás suscrito aún? Venga, a hacerlo, que nos ha hecho esperar. Pero como aún no había hecho la ecografía, pues en este partido me cambié, hice la rueda de calentamiento por si hacía falta jugar y ayudar al equipo en lo que fuera posible, obviamente, pues ahí vamos a estar, ¿no? Aquí estamos en la rueda de calentamiento. Esta vez el vídeo lo ha editado Chechu, el magnífico Sergio González, editor y creador de los vídeos de Un Partido ACB. Y como veis, pues un poco de cachondeo antes de empezar el partido, un ambiente distendido antes de empezar para empezar relajados, ¿no? Hay que empezar los partidos relajaditos. Como veis, el gemelo realmente... Ese día, el domingo, no me hacía daño. Actualmente no me duele nada, pero sí es cierto que tras hacer la ecografía pues tengo una rotura de casi 3 centímetros encima de una rotura, la que me hice el 21 de diciembre en el campo del ADT y que además en el partido contra el cáncer pues forcé y pues no lo tendría que haber hecho. Y además luego hice el vídeo con Yorka, que también, ojo, ¿ves? Aún con el gemelo roto, una buena rachita de 5 triples, ¿eh? Y aquí bromeando con Soto. Lo que os decía, también grabé con Alex Yorka y ves, aquí voy saltando, porque el gemelo no me duele. Pero es una putada tener una lesión que no duele. Pero claro, será hacer un mal gesto, un cambio de ritmo, ojo, que hasta llego al mate con el gemelo roto. Por eso, que más vale no arriesgar, no seáis tontos, no hagáis como yo, porque si no luego pues tenéis que parar un par de semanitas. Y suerte que la semana que viene no hay jornada, es decir, este domingo sí que jugamos, pero el siguiente, como es carnaval, pues la liga se para. Así que nos tocaría vivir el partido desde el banquillo, con la incertidumbre de saber si vamos a jugar o no, si va a hacer falta o no, y yo muriéndome de ganas de jugar. Así que veréis bastantes reacciones mías en el banquillo, mordiéndome las uñas, y aquí un cachetillo al puto Junior, a Pablito. Que ojo, que se despierta en esta jornada, Pablito, ¿eh? No quiero hacer spoilers, pero se despierta. Arranca el partido, como siempre. Los inicios de partido son complicados. O nos los complicamos, según se mire. Y en este no iba a ser menos, así que hubo pues intercambio de canastas durante el primer cuarto. Un primer cuarto bastante igualado y que teníamos la incertidumbre porque no solo estaba yo lesionado. Como veis, a mi lado también ahí celebrando el primer triple de Blas está Javi Carrión, que también estaba con problemas físicos. Así que éramos dos jugadores que absorbemos mucho juego en ataque. Además, somos los dos máximos anotadores del equipo. Así que un poco de incertidumbre por cómo iba a responder el equipo había, ¿no? Había esos nervios de ver cómo iban a asumir pues ese protagonismo que ya vimos en otros partidos en los que no he estado tan bien, como por ejemplo contra el Murray, en un partido en que yo solo anoté, si no me recuerdo mal, 11 puntos, pero que el resto del equipo asumió, aquí como por ejemplo Marsal, asumiendo tiros que no son su tiro, su especialidad, el tiro lejano fuera de la botella, pero que asumió ese protagonismo y esa responsabilidad ante la falta de, como veis, a la izquierda al Carry y la mía, ¿no? Luego también estaba Rubén Aragón, que llevaba 3 semanas sin entrenar por el turno del trabajo, así que era una jornada bastante complicada, aunque el rival fuera de la parte baja. Aquí empezamos ya a rodar bien, asistencia de Cuni para Marsal, que hace el 2+1. Marsal, estas sí que las metes, ¿eh? Cuando te la paso yo la fallas, pero estas las metes. Blas también asumiendo su protagonismo, que encima fue su cumpleaños esta semana, así que celebró el partido por todo lo alto. Otro 2+1 de Marsal, asistencia de Soto. Y aquí pues ya, yo ya no sabía ni, ni qué hacer, ni para entretenerme, ¿no? Es que es muy jodido, ¿eh? Odio no jugar, odio no entrenar. O sea, no se está. Y aquí Willy, que me dedica a todos los triples. Más majo que es. Más bonito, Willy. Que también, ojo, Willy solo lleva 3 entrenos con nosotros porque solo entrena los viernes. Ojo, asistencia a campo entero. Pues Willy con 3 entrenos y en este partido ya se marcó un partidazo. Creo que anotó 16 puntos. Perdón, no vamos a hacer spoilers. Soto también desatando su magia, aunque aquí le sale una piedra, pero hizo un par de jugadas que espero que Chechu pillara. Y la verdad que es que todo el mundo asumió la responsabilidad que le tocaba.
Aquí el reversito clásico de Rubén, aunque la falla, pero coge el rebote, la saca para Soto, y aquí Soto, pim pim. ¡Oh! Mira, mira. Qué buena repetición. No sé por qué dudaba de ti, Sergio. Asistencia para Jere. Asistenció. Y me la dedica a mí, que se la pedí. Le dije, Jere, dedícame una, porque voy a estar muriendo de los nervios en el banquillo. Y tras el intercambio del primer cuarto, creo que ya habéis visto el marcador 22-16. En el segundo, pues nos distanciamos un poco más. Ojo, Willy, penetrando incluso. Penetrando incluso. Y a falta de un minuto para la media parte, 36-27 más 9. Ojo, Rosicky. Ni. Me deja con el visto, lo que sería un buen visto. Aquí ya mi cara ya empieza a ser un poema, aunque bueno, es fácil hacerme reír. Y qué horrible es, estar en el banquillo. Ojo, que tenemos a Pablito, Blas, que finta el tiro. Marsal enorme. Reversito, jugada bastante parecida a la de Mirotic de ayer, salvando las distancias. Y aquí, pues bueno, acabamos el intercambio de canastas para llegar a la media parte, creo. No sé si aún estamos en la primera. Ojo, jugadón de Pablito, si estás para acabar y la falla cuando quedaban. Buenísimo. Mira que lo hizo bien, esa jugada. Y ahora sí nos íbamos a la media parte. Volvemos de vestuarios con la idea de mantener la línea que llevábamos en este segundo cuarto, sobre todo. Y aquí, pues 9 arriba, iniciamos el tercer cuarto. Y el inicio, pues también se nos suele complicar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no caímos en ese bucle negativo de los intercambios del inicio del tercer cuarto y conseguimos abrir un poco más la distancia, ¿no? Rubén asumiendo responsabilidades, asistencia. Marsal, que se sentía cómodo con sus tiritos, fue el mejor del partido. Marsal con 17 puntos, si no recuerdo mal, y 6 rebotes y 22 o 23 de valoración. Y os digo, fue para mí y para el resto del equipo una tranquilidad enorme ver que cada uno asumía lo suyo, ¿no? El tirito de toda la vida de Blas, esos tiritos. Es su tiro, Blas. Hay que buscar un nombre para los tiros. Ojo, la roba Didac. Y ojo, y tira con la derecha y casi la falla. De hecho, hace como un gesto de plan, uy, casi, Rebote, salimos. Aquí es donde creo que ya abrimos un poco más de brecha. Oh, asistencia sin mirar para Willy, que hace el 2+1. Y aquí yo no sé ni lo que estaba haciendo ya. Y, lo que os digo, me quedé sin uñas. Quería jugar, aunque no supiera lo que... buenísima, lástima que la falla, pero coge el rebote. Rosicky para Willy, y Willy que no falla. Aquí ya creo que nos llevamos de 15, incluso creo que llegamos a estar más 20, incluso más 23. Si aquí estamos en más 15 aún, y al inicio del último cuarto es cuando aún nos vamos aún más. Y ojo que el último cuarto fue el cuarto de Pablito. Hay que celebrarlo porque tiene que coger confianza, porque Pablo... El otro día en una story contesté que es el que tiene más margen de mejora. Me preguntaron quién es el peor. Y yo no quiero decir que Pablo sea el peor, sino que el que tiene, para mí es el que tiene una mayor calidad y el que aún no la ha demostrado. Pero en este cuarto, mira, me quiso callar la boca y metió ese primer triple. Aquí la perdemos, pero... ¡Boom! Vaya pincho. Y ojo al árbitro que dice, ¿qué le pasa al cámara? Porque Sergio es un personaje, ya lo sabéis. Lo habéis escuchado en los vídeos con York y en un partido ACB. Pues gesticula mucho y ahí se tiró al suelo, se tumbó y el árbitro dijo, chaval, ¿qué haces? Y ojo Pablito que vuelve a meter un triple, segundo triple, máxima confianza. Y yo la verdad que estaba muy contento por Pablito porque me lo quiero un montón. Y ojo, que se viene arriba otro. La verdad que es nuestro bebito, nuestro puto junior. Y aunque somos muy duros con él porque es lo que le toca, es su primer año senior y tiene que curtirse, pues hay que motivarlo y mostrarle confianza. Aquí quiero que me dejéis en los comentarios si sois de los que en los tiempos muertos empezáis a hablar
los que no jugáis. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo qué les decía. Me tocaba la perilla, se me caían los pelos de la perilla de tanto tocármelo. Que ojo, me estoy dejando la perilla de abajo un poco más larga. Rollo d'Artagnan. Y ahí, ojo, mira. Sí, es que aquí en ese tiempo muerto creo que íbamos más 23. Ah, sí, creo que en el tiempo muerto les dije, ¿os imagináis que perdemos? O sea, que perdemos. ¿Os imagináis un partido, no digo este, cualquiera, que yendo más 23 en el último cuarto te lo remonten? ¡Uf! ¡Ay, madre! ¡Hasta luego! ¡Pablito, desatado! ¡Pablito desatado, el puto Junior! ¡Oh, si la llega a meter! Y Willy que seguía... ¡Oh! No looking pass. No looking pass para Blas. No looking pass para Blas. Brutal. Brutal. Sencillamente brutal. Y sí, si escucháis ruidos es porque realmente estoy en el parking antes de entrar a trabajar. Para que tengáis el vídeo hoy jueves. Oh, what a move. Ahí sí la mete también. Y aquí ya, más 19, queda un minuto. Finaliza el partido con victoria. Y mi cara de felicidad. Vamos con la clasificación. Primero el Morey, que no perdonó y ganó al Sant Josep Obré, cosa que hace que el tercero se distancie de nosotros. Ya estamos a 2 victorias del tercero. Recordad que los 2 primeros son los que hacen fases de ascensos. Ahora son el Monjos y el Sant Josep Obré con 5 derrotas en tercera y cuarta posición. Luego la ESI y el Reus Deportiu con 6. Y el Vendrell con 7-9, igual que la DT. Reus Ploms con 6 victorias y 10 derrotas. Òdena, Igualada, Mañanet y Baix con 5. ¡Qué igualdad! Y esta semana jugamos contra el Òdena, el 10º. Y el último, pues está el Catholic con 3 victorias. Chicos, como siempre, muchas gracias. Espero que os gusten estos vídeos, aunque yo no juegue. Los seguiremos haciendo. Este fin de semana no sé si habrá vídeo porque Sergio creo que no puede venir. Pero si le dais mucho apoyo, pues haremos el vídeo con la GoPro, aunque yo no juegue. Y lo de siempre, si os ha gustado mucho, compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.